Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leti Marcela Caro. El día de hoy les voy a hablar sobre el libro de Huellas de Germán Castro Caicedo. Bueno, tenemos en cuenta que es un libro muy bueno, que tiene varios temas: historia, viajes, ciencia, ecología, filosofía. La verdad, es un libro que la verdad me preguntan por él y yo recomendaría mucho. Es un libro muy interesante. Bueno, para no hacer esto como tan extenso y aburrido, porque puede que sea fin de semana o semana, entonces se aburren mucho de verme la carita, voy a hacer un jueguito que se llama la ruleta, que vamos a revolver y lo que salga les voy a contar sobre esa crónica. Básicamente en este video les voy a contar sobre 3 crónicas. Revolvemos y bueno, acá saqué un ganchito de ropa y saqué el número. Les voy a contar sobre la crónica de Orígenes de América, 37 países. Es una crónica muy interesante porque, como les dije ahorita, habla de historia y la verdad habla muy bien sobre los trazos de hace años. Entonces tú la lees y te lleva a pensar lo que fue hace tiempos, porque según en el teórico Francis Paul River, creador de la teoría de oceánica, él dice que, pues él tiene cierto, como el poblamiento americano, dice que las migraciones procedentes son de entre Asia, Australia, Polinesia y Melanesia. Entonces sus investigaciones y teorías confirmaron que en parte se trató de en el estrecho de Bering y Sevilla. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que Alaska, América del Norte, el Pacífico y el glacial ártico. Bueno, los inmigrantes aprovecharon que la congelación del mar para poder pasar 2 continentes. Entonces pasaron 87 kilómetros. Entonces, y según River, han hallado rastros de hace varios tiempos, de hace 35.000 años, que confirman de esos rastros. Bueno, no obstante, Israel Yuay tiene que el Homo sapiens fue la primera especie humana en pasar 2 continentes. Entonces eso pasó hace 16.000 años, es decir, alrededor de 14.000 antes de Cristo. Bueno, entonces él sostiene que los primeros seres tuvieron pues muchísima suerte, porque en ese tiempo el mar estaba muy bajito, entonces como estaba congelado, ellos se les hacía muy fácil pasar. Entonces, pienso que es el verdadero descubrimiento de América. Y la verdad, esta crónica la leí en 2 días porque me gusta leer crónicas que me hagan viajar al pasado y que me transmitan que pues hago parte de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando leo una crónica me lleva a viajar al tiempo, como lo dije ahorita. Entonces, la verdad, son crónicas que la verdad llenan mucho mi conocimiento y viajo al pasado. Entonces, es bueno saber sobre la historia antepasada. Entonces, ver que somos una especie humana que nos van a seguir trascendiendo, nos van a seguir contando, vemos como realidad es nuestro mundo. Entonces, de nosotros también van a hacer este tipo de cosas, van a escribir crónicas. Entonces, la verdad, eso a mí me parece muy interesante. La siguiente se llama El precio de la muerte. Bueno, esta crónica la verdad me gustó muchísimo porque, bueno, la verdad no me esperaba lo que iba a leer, la verdad no me lo esperaba. La verdad me esperaba algo de drama, que alguien lo mataron, pero no, me esperé algo que me quedé sin palabras. O sea, El precio de la muerte hablan sobre cómo los policías les pagaban a las terroristas, por decirlo así, para que hicieran el trabajo de ellos. Entonces ellos los alababan y les pagaban muy bien, mejor dicho. Ellos tenían ciertas formas de trabajar. Entonces ellos ganaban muy buen dinero, porque en ese tiempo habían sacado un decreto que era como que creo que tenían que entregar a las personas malas, por decirlo así. Y entonces todo el mundo se volvió loco. Entonces, por el dinero, pues todo el mundo, mejor dicho,
así deshace. Entonces, en esta crónica les cuenta que los policías son muy injustos porque pagaban para hacer el trabajo de ellos y alababan a los terroristas. Bueno, también nos contaban que disfrazaban a personas desempleadas, campesinas, los llevaban a miles de kilómetros diciéndoles que le iban a dar trabajo para después disfrazarlos de guerrilleros, ponerles pistolas. Hacían una escena del crimen muy buena, que ellos son los malos y ellos pudieron matarlos, o sea, el ejército pudo matarlos para ellos poder ganar dinero. Entonces, ¿qué pasa acá? Llamaban a la fiscalía que, ay, vea, que tal cosa, que vea, los capturamos y vea, cogimos a 4. Entonces, pues, y los disfrazaron y los mataron y, mejor dicho, que son los héroes y ganaron 50 millones de dólares, 7 millones de millones, bueno, 7 millones, entonces mejor dicho que son los héroes. Entonces, básicamente también me gustó mucho una parte donde contaron la historia de un joven que es sordomudo, que él siempre lleva un cartel acá que dice soy sordomudo. Él siempre iba con su papá, que creo que es San Bañel, a trabajar. Entonces, una vez se desapareció y su papá lo estaba buscando demasiado. Entonces, él se lo llevaron, entonces lo disfrazaron de guerrillero y le tomaron una foto donde aparecía la mano izquierda con una pistola, entonces, y con el cartel que él siempre llevaba que decía que soy sordomudo. Entonces vemos que estamos en un país demasiado podrido, que todo el mundo hace lo que sea por plata. O sea, las personas que se suponen que nos cuidan, que velan por nuestra seguridad, o sea, estamos muy mal. Entonces, en ese tiempo, el que tenía el mandato era el presidente Álvaro Uribe y sacó, creo que, un decreto donde el señor Camilo Ospina, que se hacía llamar humanista, firmó y pues no, o sea, por dinero yo creo que las personas olvidan qué es la ética y la humanidad y prácticamente hacían muy buenas escenas de ambientación para que las personas creyeran que ellos estaban capturando a las personas malas cuando no sabían que eran personas inocentes que no tenían nada que ver. Por eso me gustó mucho esta crónica, la verdad. Entonces le doy un 10 de 10. Bueno, la última crónica se llama De Monaco, Paso del Diablo, Guinea, Selva y Olvido. En esta crónica hacen un viaje de 4 días donde cuentan las experiencias porque ellos quieren ir a una piedra que se llama, bueno, que queda en Cucuy, en el punto más distante del centro de Colombia, hacia el oriente. Bueno, en esta travesía, en los 4 días, cuentan cómo ellos tuvieron que pagar 2,5 millones en una avioneta para que los pudiera desplazar hasta la piedra. Ellos tuvieron que pasar, creo que, una lancha. En la lancha les hacían varias preguntas, les miraban sus documentos de identidad. Había un fotógrafo, al fotógrafo le quitaron la cámara porque el fotógrafo había tomado muchísimas fotos. Entonces, como en ese tiempo estaba la guerrilla, los FARC, ellos no les convenía eso. Bueno, en esos viajes nos cuentan que en muchos de los pueblos donde pasaron vieron que había muchísimas escuelas abandonadas y en muy malas condiciones. Había una que sí estaba funcionando, pero ¿qué pasa en esa escuela? Que el rector tenía que sacar de su propio bolsillo para darle de comer a los estudiantes. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que básicamente en la educación casi no invierte el gobierno. O sea, los pueblitos, que son los que más sufren por la guerra, son los que menos tienen las oportunidades en este mundo de triunfar. Y yo la verdad pienso que eso no debería ser así. Todos debemos de tener los mismos derechos. Por eso, al final, Yadira, una mujer de 19 años, tiene un hijo, nos dice que hablan de derechos humanos
y se los niegan los derechos más elementales. Entonces, yo creo que con eso explica todo. Y bueno, en los cuartos días, creo que era el cuarto día más o menos, no me acuerdo muy bien, ellos cuando despegaron del avión, el piloto se llama Víctor y el Víctor contó algo que sí me gustó mucho, que tenían que hacer paso para hacer un aterrizaje porque habían un montón de vacas. Entonces les tenían que avisar a las vacas que ellos iban a aterrizar, porque no faltaba que alguna vaca se hiciera la vaca sorda. Entonces, esta parte la verdad me gustó mucho. Bueno, en los 4 días ellos estuvieron en un pueblito que se llama Iriña, donde es muy lleno de pesca, fauna, café, leche y es un clima muy cálido. En este pueblo la guerrilla lo que hace es como tomarlo como de vacaciones, descansar. Es un pueblo lleno de oro, pero también es un pueblo que usted va y lo ve muy solo. O sea, como dice por acá, no hay ni un alma en pena. O sea, entonces básicamente el que narra esta crónica, porque alguien la está narrando, la narra muy bien. Entonces yo la verdad le doy un 10 de 10 porque la conecto mucho con la crónica anterior y la verdad las dos me gustaron muchísimo, aunque la primera también porque me llevó mucho al pasado y a la historia, pero esta la verdad me gustó mucho. Y bueno, en la crónica al final nos, pues básicamente narra eh, que una persona que se va a prestar servicio militar es porque no tiene que comer, que una persona que se va a hacer guerrillero es porque tiene un arma en la mano. Entonces, ¿qué pasa acá? Muchas veces hacemos las cosas porque no nos nace, porque no queremos, es porque estamos obligados o hay algo de por medio. Eh, ¿Qué pasa acá? Vemos que los sueños de muchas personas están estancados, que no van a ser realidad. Entonces, yo relacioné mucho esta crónica con la anterior, porque la verdad se complementan muchísimo y están llenas de corrupción, de justicia. Y es muy buena esta crónica, es verdad. Hicieron una historia de 4 días de un trayecto detalladamente contada muy bien y la verdad me gustó mucho. También le doy un 10 de 10. Entonces acá se acaba la ruleta y me gustó mucho el libro en general. Hubo crónicas muy buenas y unas historias de suspenso muy buenas, porque ya yo le llamo historias de suspenso porque había una crónica donde había como ciertos acertijos de cómo salir de una situación, entonces me gustó mucho. Entonces, profe, espero que me vaya muy bien. Les deseo una feliz tarde, una feliz noche, que descanse, que no se aburra mucho de verme tanto la cara. Y perdón por estar espelucada porque este pelo es muy largo, profe. Entonces, que muchísimas gracias por todo. Sus clases me encantaron, la verdad aprendí mucho. Las crónicas ya son mis favoritas. Prefiero las crónicas que las noticias porque las crónicas me llevan a imaginar. Las noticias no se expresan tanto como las crónicas, entonces